Bienvenidos. Estamos aquí con el gusto de siempre, revisando un tema interesante, la corriente. Veremos varias definiciones, ¿eh? ¡Qué bárbaro, qué interesante! La corriente y el voltaje, o también conocido como la fuerza electromotriz. La ley de Ohm es un concepto fundamental para la electricidad, los circuitos eléctricos, la resistencia, así como la potencia. Conceptos sencillos, ejemplos y algunas aplicaciones. Muy bien, vamos a comenzar con la primera parte, que es la corriente eléctrica y la diferencia entre la corriente real y la corriente convencional. Repito, la corriente real y la corriente convencional. Estamos hablando de corriente eléctrica, por supuesto. Pero ¿cuál es la definición de corriente? Nosotros ya sabemos, ya conocimos, ya aprendimos, ya entendimos, ya aplicamos, ya hicimos prácticas en donde definimos la carga eléctrica. Y esta carga eléctrica la poseen los electrones. Y la corriente es el desplazamiento, el movimiento de estos electrones. Por lo tanto, es una derivada. El cambio de la posición de la carga, o mejor dicho, el cambio de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Es una derivada con respecto al tiempo. Como lo dice ahí el texto, la corriente se origina a partir del movimiento de los electrones. Y es una medida de la cantidad de carga que pasa a través de un punto en una unidad de tiempo. Ahí la podemos definir. La I mayúscula es la corriente eléctrica. Y la unidad de la corriente eléctrica es el ampere. Ampere. Y pues el ampere es una unidad compuesta. Está definida como carga entre tiempo, es decir, coulomb por segundo. Ya sabes que el tiempo está en segundos. Aquí está, la T minúscula es el tiempo, está en segundos. Y la Q, que puede ser mayúscula o minúscula, está en coulomb, ya lo hemos estudiado. Pero, ¿cómo se manifiesta la corriente en un circuito? Mire, observe la figura de la derecha y tenemos un circuito. Está una batería y esta batería es un elemento que provoca el movimiento de las cargas eléctricas. Aquí está. Las cargas eléctricas se van moviendo a través del circuito. Son las cargas eléctricas los electrones. Se mueven del negativo de la batería al positivo de la batería. Eso se llama la corriente real. Aquí está. Ya lo habíamos visto, ¿no? Corriente es igual a carga sobre tiempo. O a carga por tiempo. Pero, normalmente, la corriente se manifiesta o se calcula o se realizan las operaciones y los análisis de circuitos eléctricos se realizan con respecto a la corriente convencional, que manifiesta el movimiento de cargas positivas, como si existiesen, ¿no? Mire, la corriente real, como ya lo hemos definido, es el movimiento del negativo al positivo de la batería, y así se mueven los electrones. Por eso se llama corriente real. Ya sabemos que así sucede. Y la corriente convencional dio lugar en una convención, ¿no? Tiene un movimiento del positivo al negativo de la batería. Y así se analizan los circuitos eléctricos en los diferentes libros, en la mayoría de los libros de análisis de circuitos eléctricos. Así se moverían las cargas positivas, o así se analizan como el movimiento de cargas positivas. Al final de cuentas, pues los resultados que obtengamos de estos análisis van a ser los mismos que los análisis realizados con el movimiento
de cargas negativas, que es lo real. Bueno, dicho lo anterior, vamos a resolver una aplicación de la corriente, ¿no? Preguntas bien sencillas, preguntas básicas que nos permitirán sacar conclusiones, reflexionar sobre la corriente, la carga, el tiempo, etc. Vamos a ello. Ahí tenemos un problema de análisis. La cantidad de carga que pasa a través del filamento de cierto foco, o también conocido como la bombilla eléctrica, en 2 segundos, es 1.67 Coulomb. Encuentre, inciso A, la corriente del foco o de la bombilla, así como el inciso B, la cantidad o número de electrones. Ya saben que la carga eléctrica está en función del número de electrones, ¿verdad? Digamos que es una situación, es una cantidad discreta. La carga eléctrica se acumula con respecto al número de electrones. Cuando el inciso B nos dice cuántos electrones pasaron a través del filamento de ese foco en 5 segundos. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Ahí tenemos, vamos a dibujar un esquema. Normalmente le hacemos así. Estamos estudiando la corriente eléctrica. Pues en alguna bombilla eléctrica, ya sabemos el símbolo de la batería. Vamos a colocar aquí una batería, supongamos una batería. El positivo aquí, el negativo acá. Y por este circuito se va a mover una carga eléctrica o una corriente. Va a fluir. Vamos a tomar en cuenta a partir de ahora y para siempre la corriente convencional. Es decir, que aquí la corriente sale del positivo de la batería. Y como es un circuito serie, esa misma corriente va a atravesar todo el camino hasta llegar nuevamente a la batería, pero ahora por su terminal negativa. De este lado voy a tratar de dibujar una bombilla. Lo más fácil sería un círculo simplemente, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco distinto. Aquí voy a dibujar digamos una bombilla. Por aquí estará el filamento incandescente de la bombilla, y de este lado pues lo que resta del socket o del conector de la bombilla. Supongamos así. Ay, discúlpame el dibujo, pero bueno, así es la vida. Y aquí estará conectado este foco. Circula una corriente eléctrica a través de este circuito. Y es la misma, es un circuito serie. Es la misma corriente a lo largo de todo el cable conductor y del foco. Inciso A. Vamos a resolver este problema. Solución. Escribimos solución, inciso A. La corriente del foco. Ahí está. La corriente del foco, acuérdate de la fórmula. Corriente es igual a carga por unidad de tiempo.
Según los datos de este circuito, o según los datos de este problema, obviamente no sabemos ni el voltaje de la batería ni la resistencia interna de este foco. Los datos nos dicen que la carga es 1.67 Coulomb y que el tiempo consumido o el tiempo que transcurre para que pase esta carga es 2 segundos o 2.00 segundos. 2 segundos. Sustituyendo los datos, tenemos que la corriente eléctrica, sus unidades son el ampere. La corriente eléctrica será 1.67 Vamos a acomodar esta fracción que quede un poco más estética. 1.67 Coulomb entre 2 segundos. Hay que realizar esa operación en la calculadora. Bueno, igual y tenemos la calculadora de este lado. Vamos a utilizarla, a realizar ese cálculo. Es 1.67 entre 2 segundos, ¿verdad? Así, cálculos rápidos. La corriente es 0.835 ampere. Coulomb por segundo es ampere. 0.835 ampere. Ahí está, inciso A. Vamos al inciso B. El inciso B nos pregunta también cosas interesantes. ¿Cuál es la cantidad de electrones? El número de electrones que pasan a través de ese foco o de su filamento, el filamento del foco, durante 5 segundos. ¿Cuántos electrones pasaron en 5 segundos? Vamos a escribirle así, ¿no? ¿Cuántos electrones pasan en 5 segundos? Bueno, si nosotros sabemos que la corriente es 0.835, entonces conocemos que, perdón, voy a cambiar de color. Conocemos que 0.835 son Coulomb en un segundo. En un segundo la carga es 0.835 Coulomb. Y conocemos como dato, jóvenes, desde las unidades pasadas, que la carga del electrón es 1.602. Ya lo conocemos, 1.602 Coulomb. Por lo tanto, para saber el número de electrones en un segundo, el número de electrones en un segundo, tenemos que decir que... perdón. Aquí me faltó algo bien interesante. Ya te estaba causando dolor esta afirmación mía, ¿no? 1.602 por 10 es una carga muy pequeña, la del electrón, por 10 a la menos 19 Coulomb. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya estás tranquilo, ya estás tranquila, porque sabes que esta es la carga del electrón. 1.602, vamos a realizar una conversión. 1.602 por 10 a la menos 19 Coulombs
es la carga del electrón. Aquí podemos decir que un electrón tiene esta carga, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos esta conversión y esta multiplicación, por supuesto, vamos a cancelar estas unidades, Coulomb por Coulomb, y te va a quedar el número de electrones, aquí, número de electrones por segundo, en cada segundo. Entonces, este resultado nos va a dar el número de electrones que atraviesan, número de electrones en un segundo, ¿sí? Vamos a realizar esa multiplicación. Aquí en la calculadora tenemos 0.835 por 1 entre la multiplicación de 1 por 1.602 por 10 a la menos 19 exponente a la menos 19 Coulomb. Y eso es igual a una cantidad enorme de electrones. 5.2122 electrones pasan. Perdón, me faltó la parte de la multiplicación por 10 a la 18. Por 10 a la 18, es decir, es una cantidad bárbara de electrones. 5.2122 por 10 a la 18 electrones. Todos estos electrones pasaron en un segundo. Pero nos pregunta cuántos electrones pasan en 5 segundos. Por lo tanto, la respuesta, así pues, escribámosle ahí, así pues, en 5 segundos, vamos a ponerle cuántos electrones atraviesan a este foco. Esa cantidad, 5.2122, lo multiplicamos simplemente por 5 segundos. Y ahí tenemos 2.6 o 606 por 10 a la 19 electrones. 2.606 por 10 a la 19 electrones. Y nada más pongámosle ahí, atraviesan el filamento del foco. Y resaltemos la respuesta del inciso B. Ahí está. En 5 segundos atravesaron una cantidad impresionante de electrones. Muy bien. Ahí vamos.